cada curso de discipulado exige que algunos temas sean indispensables. Es decir, que en todos los cursos hay temas que se repiten como algo fundamental, que deben de ser recordados e insistir en ellos, primero porque en cada curso hay nuevos discípulos, segundo porque son los temas principales para nuestra vida espiritual. Y uno de esos temas, que es el que vamos a tratar hoy, es vital y se refiere al arrepentimiento verdadero. La vida no es más que una gimnasia de aciertos y de errores. Tristemente son más los errores que cometemos que los aciertos. Fíjate, porque hay muchos errores que no valoramos, puesto que no son de acción, de hacer el mal, y no nos damos cuenta de que no hacer el bien es un error, y puede ser incluso fatal. Pecamos por omisión más que por acción. Y por omisión pecamos por no estar atentos, no estar velando, no estar orando, no estar buscando el bien de nuestros hermanos, etc. Hay muchas maneras de pecar de omisión. Pero como dice un proverbio castellano, de hombres es errar, pero de sabios es rectificar. Y no hay rectificación sin arrepentimiento. Cada día hay motivos para rectificar, porque además, aunque hubiéramos hecho cosas buenas, podríamos haberlas hecho mejores. Hay veces que hay diferencia entre lo bueno y lo mejor. Es decir, cuando el Señor nos dice, si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Eso es lo mejor. Fíjate qué diferencia. Pues si te dice que vayas con 1 milla, pues te justificas yendo con él 1 milla. Pero si le acompañas 2 millas, eso es lo mejor. Es decir, mucho más de lo que te piden, ¿no? Y sabes que es uno de los pocos nombres que Jesús le da a su evangelio. A su evangelio le da pocos nombres. El evangelio del reino es el principal. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, Mateo 24:12. Pero otro de los nombres es el evangelio del arrepentimiento. Y cuando Jesús va camino de Maús, o sea, cuando 2 discípulos de Jesús van camino de Maús apesadumbrados porque Jesús había muerto, estaban destrozados y Jesús se les aparece, no le reconocen y les da una lección de cómo se habían cumplido profecías, que era necesario que todo eso aconteciera. Después les abre los ojos y por fin se dan cuenta que es Jesús resucitado. Y entonces les encomienda de ir por todo el mundo y que prediquen este evangelio del arrepentimiento, dice Lucas claramente 24, 45. Pero antes quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el cumplimiento de la promesa del Padre y recibiréis poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo. Pero el evangelio lo llama este evangelio del arrepentimiento. Y sabemos que Juan Bautista anuncia a Jesús y su ministerio pues, como evangelista, como predicador, pues se centra en decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, como dice Mateo 3, Mateo 3:2. Y Jesús hace lo mismo.
inicia su ministerio con el llamado al arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Rey eterno ha descendido al mundo para establecer su reino y echar los reinos de Satanás y transformarnos a los que le recibimos, nos arrepentimos de ser ciudadanos del mundo. Ese es el llamado. ¿Qué tiene que ver arrepentirse con que se ha acercado el reino de los cielos? Pues arrepentíos de que sois parte del reino de las tinieblas, del reino de la mentira, de los reinos del mundo que están bajo la potestad de Satanás. Arrepentíos de ser ciudadanos del mundo, porque vengo a haceros ciudadanos del reino de los cielos, con una ciudadanía eterna, celestial y divina. Hoy es vital evangelizar así, especialmente en lugares donde el fanatismo terrícola, nacionalista, terrenal, se ha convertido en una idolatría. Y poder ir a Cataluña y al País Vasco, y bueno, yo lo he hecho en Estados Unidos porque he denunciado muchas veces en mis viajes, incluso a pastores, la gran debilidad de que la mayor parte de los cristianos son primero americanos y luego cristianos. Claro, eso, la bandera americana, ¿verdad? Elenita, tú que estás aquí, eres norteamericana y española, es mi sobrina. Bueno, pues ella sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Y vamos, la bandera, pues vete a decirles a los vascos que duermen con la icurriña como si fuera su camiseta, o con la, en Cataluña con la, bueno, no me acuerdo cómo se llame, la estelada, ya ves tú, pues a mí qué, pero claro, arrepiéntete de ser seguidor de banderas banales, terrenales, humanas, y hazte seguidor de la única bandera. Yahweh Nisi, Jesucristo es mi estandarte, Él es mi bandera. Y su reino es el reino eterno. ¿Dónde estará Cataluña? ¿Y dónde estará el País Vasco? ¿De qué? ¿De qué? Cuando Jesús venga y reine 1000 años desde Jerusalén. ¿Qué nos tienen esa? Yo sé cómo va a estar eso. Completamente eliminado ese nacionalismo, para que haya un reino de paz, porque esos nacionalismos producen confrontaciones. Ya sabemos, y es increíble, que, y aprovecho para decirlo, es increíble que no se den cuenta que el nacionalismo llevó a Alemania al mayor crimen de la historia, a la Segunda Guerra Mundial. Eran nazis, el nacionalismo alemán, esa soberbia, ese orgullo. Y decía Unamuno, el nacionalismo es el sarampión de los pueblos infantiles. Es terrible, es terrible. Nada menos que Unamuno, que era vasco, que era, bueno, pues profesor catedrático de la universidad, y defensor de la lengua vasca también, y las lenguas, pero con la libertad que nos da el no ser esclavo de nada ni de nadie. Hasta Cristo dice, ya no os llamaré siervos sino amigos, no nos hace esclavos. Así que un llamado al arrepentimiento ahí donde estás. A lo mejor no te has arrepentido de alguna acción o omisión, porque cada día hay que hacerlo. ¿Y en qué momento es lo mejor? En el momento en que cometes el error, inmediatamente. No vaya a ser que se te olvide, porque tenemos tendencia a olvidar nuestros fallos por orgullo, a enterrarlos. Hay un proceso de vanagloria, de pasarlo
como meter la basura debajo de la alfombra, ¿me entiendes? Para que no se nos vea que hemos fallado, ¿no? En el momento en que tenemos la conciencia inspirada por el Espíritu Santo, que es el que actúa en nuestra conciencia, que la puso Dios para que sea su soplo, para que sea el fusible, por medio del cual Dios rompe los plomos y dice, oye, cuidado. En ese momento hay que darse cuenta, anda, se me fue la lengua, que es por donde más fallamos todos, por la lengua. Por la boca muere el pez, amigo mío, y la lengua, como es que no para, pues en el momento en que erramos, si tenemos una vida espiritual creciente, si es menguante, mal asunto, porque eso significa que vamos perdiendo la conciencia de nuestra responsabilidad ante Dios, ante nuestro propio ser y ante el mundo, ante nuestros semejantes. Esa responsabilidad que nos ha puesto Dios es que seamos hechos a su imagen y semejanza, perfeccionados, madurados. Y eso es una vida de crecimiento espiritual, como dice la Biblia, hasta que la aurora va en aumento, hasta como la aurora, hasta que el día es perfecto, va creciendo en aumento. Y no podemos dejar pasar. Es más, si en ese momento del error que nos apercibimos de él, no solo debemos arrepentirnos, sino tenemos la oportunidad de pedir perdón, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hoy pasaba yo por la cocina, esta mañana, y había dos hermanas, y una de ellas las saludé a las dos, por supuesto, ¿y qué tal estáis? Bien. Y resulta que, bueno, y pregunté, las dos tienen a los maridos un poco enfermos, una de ellas es un enfermo grave, pero que va mejorando. ¿Qué tal están vuestros maridos? Y tal. Y entonces pues me respondieron y ya me marchaba, y me marché. Y una de ellas, cuando yo ya salía, dijo, ¿y tú cómo estás del catarro? Yo estaba acatarrado. Y no contesté porque ya estaba fuera. Ya, es que ya no me llegó casi el eco. Pero no tengo excusa, me llegó. Y entonces alguien que estaba allí de testigo, dije, oye, que me ha dicho algo a mí, para confirmar. Dice, sí, a ti también te ha preguntado cómo estás. Y no la había contestado. Así que inmediatamente volví y le dije, oye, perdona que no te he contestado. Te has preocupado por mí y no te he contestado. Estoy mejor, todavía toso algo. Pequeños detalles, pero es que la vida está llena de pequeños detalles que son aciertos o errores. No dejes pasar un error, ¿por qué? Porque lo dejas pasar, va, pelillos a la mano, no pasa nada, y sabes qué sucede, la siguiente vez es mayor. En la medida en que hay arrepentimiento y corregimos los errores hasta los más pequeños, nuestra conciencia se va haciendo más iluminada y entonces no se nos escapa un detalle de nuestra conducta. Y ahí vamos creciendo en integridad y en humildad, que es arrepentirse y pedir perdón. Joel 2, 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahvé vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira
y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto es el arrepentimiento, lo que produce la conversión. Cuando alguien dice, el Señor me ha convertido, algunos dicen, me he convertido, o sea, no se dan cuenta de que no nos hemos convertido, nos ha convertido Él, que nos ha buscado, nos ha traído un mensaje de arrepentidos, nos ha llamado al cambio. Bueno, pues esa conversión ha venido como resultado de un arrepentimiento, de haber dado la espalda a Dios, de haberle ofendido. Si no, no hay conversión. Y si el arrepentimiento es superficial, pues como que no tiene pecaditos, como dice la religión católica, pecaditos veniales se les llama, pecado mortal, pecado venial. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Es que dices, bueno, parece que será pecado mortal robar 1 millón de euros y pecado venial robar 100 euros. No, es robar. Entonces, y es inmundo. En cualquier caso, si el arrepentimiento es superficial, vale, fallitos. ¿Quién no tiene fallos? Somos débiles, ya estamos justificándose. No hay una profundidad ni cambio verdadero. Se va continuando en una mecánica de autocomplacencia. Y entonces no existe ese dolor. Por eso dice, rasgad vuestro corazón con llanto. El verdadero arrepentimiento implica una vergüenza dolorosa, que en algunos casos se manifiesta con lágrimas terribles y con congoja, llanto, gritos, etcétera. Yo no me podré olvidar del día en que el Señor me quebrantó vivo y caí a tierra llorando, gritando, de vergüenza horrible al ver la película de mi vida pasar delante de mí. Así que todo tiene medidas, y por eso el arrepentimiento tiene que ser profundo, sincero, no con cambalache, no quitándole hierro al asunto. Sí que es cierto de que hay errores más graves a los cuales, por supuesto, mejor no buscar justificarse de ninguna manera, sino reconocer, he sido un malvado, he sido un mal hermano, he sido un mal hijo, he sido un mal esposo, he sido irrespetuoso contigo, Dios. Perdóname, me arrepiento en polvo y ceniza. Y por eso habla de la verdadera circuncisión. Los judíos religiosamente, que en el pacto del Logos, en el pacto de la Torá, era la circuncisión física como una prueba de compromiso, de pacto con Dios. Pero eso era una sombra de lo que nos trajo Jesús. El pacto de la gracia que viene para recibir el don del arrepentimiento profundo, la circuncisión del corazón, de tal manera que el prepucio del corazón, que es nuestro ego, es cortado. Y ahí muere nuestro egoísmo, ahí muere nuestra naturaleza adámica. Y por eso el entierro del bautismo en aguas, y por eso la nueva vida, el nuevo nacimiento que nos da Cristo. Y eso es lo que trae, por tanto, la predicación del Evangelio del arrepentimiento. Lo primero que produce es convicción de pecado y de juicio. Muchas veces
después de predicar, personas incrédulas que han estado ahí en la reunión, vienen nerviosos, pero usted, ¿quién le ha contado mi vida? A usted. ¿Cómo es posible que usted me haya hablado como si me conociera y me haya dicho las cosas que ha dicho sobre que solo yo conozco? Al predicar sobre el pecado y encima determinados pecados, ¿no? Y más aún, si en un culto el evangelio que predicamos es evangelio de ciencia y sabiduría, de revelación de Dios, de sacar lo oculto a la luz, porque nada permanece oculto para Dios. Y Él puede sacar a la luz lo oculto de los corazones cuando quiere. Pues entonces, fíjate tú, y es que esa persona ha sido completamente conmovida porque ese pecado, esos pecados ocultos de vergüenza, que se encierran y que no se dicen a nadie, pues han salido a la luz. ¿Y para qué? Para producir el arrepentimiento y ser liberado de la peor de las torturas, que es la que causa Satanás a través de nuestra conciencia culpable, condenando, acusando, condenando. Los que no se arrepienten viven una tortura, por mucho que intenten ocultar, enterrar. La conciencia no perdona, porque no nos la dio Dios para perdonar, sino precisamente para denunciar nuestro pecado, para que no perdamos el discernimiento del bien y del mal. Pero no perdona. Para perdonar, Dios envió a Cristo Jesús para darnos el perdón después del arrepentimiento de pecados y la confesión de los mismos. Queridos hermanos, y lo que trae el Evangelio, como dice Juan 6:8, lo que trae Juan 16:8, es convicción de pecado. Es lo primero, el fruto de la predicación del Evangelio, es que trae convicción de pecado. De repente tú te has ido olvidando, has ido durmiendo la conciencia, incluso algunos hasta matan su conciencia y ya vamos, ya no tienen conciencia del mal. Dicen que un asesino cuando mata a una persona no puede dormir de ninguna manera. Cuando mata a 2 tampoco puede dormir, pero cuando mata a 100 ya ronca, porque ya no tiene conciencia de asesino. También ha matado a su conciencia. Lo dice la palabra de Dios. Y hay de ellos, claro. Entonces nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio el Evangelio. Esas son las experiencias que hemos tenido, que nos han impactado cuando hemos escuchado la verdad. Esa espada que se clava en nuestro corazón. Porque la verdad duele, la verdad hiere. Descubre la mentira de nuestro alma, el engaño y el egoísmo y la maldad. Y nos trae convicción de pecado y de justicia y juicio, de que merecemos castigo, merecemos la condenación. Y no hay ningún ser humano que no merezca la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero menos mal que Dios no nos abandonó a la humanidad a la condenación que merecíamos, sino que la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Por lo tanto, Él nos vino para librarnos de la condenación que merecíamos todos, porque Dios sujetó a pecado a todos, para que ninguno pudiera tener justificación de decir, no, yo no he pecado. No necesito a Cristo porque yo no he pecado. Es triste que muchos llegan a un punto de orgullo religioso, que se creen buenos, como el fariseo que sale a orar en la parte de delante y dice, gracias Padre te doy que yo soy bueno. Una vergüenza. Queridos hermanos, y en esa manifestación del Espíritu Santo con el Evangelio,
pues nos compunge, nos ahoga por dentro, nos conmociona. ¿Cómo puedo ser tan canalla? ¿Cómo no me he dado cuenta? Pues porque poco a poco hemos ido perdiendo esa conciencia, nos hemos ido adaptando al mal y además no hemos tenido esa gracia de la voz de Dios que nos hablara, porque le hemos dado la espalda, no hemos querido escuchar, hasta que si Dios nos persigue puede lograr abrirnos los oídos para oír el Evangelio del arrepentimiento. Sí. Y eso es una vergüenza lo que sufrimos cuando se nos compunge y todos nos damos cuenta. Cuando cometemos fallo, nos da vergüenza. Y claro, lo primero que le pasó a Adán y Eva cuando pecaron, se sintieron desnudos y antes no se sentían desnudos. Y se taparon con hojas de parra que simbolizan la religión, a cubrirse con la religión, a cubrirse con rezos, a cubrirse con ritos. Y se escondieron de Dios, se escondieron, a ocultarse. Esa es la tendencia del ser humano. En lugar de arrepentirse, ocultar su pecado. Como así empezó con Adán y Eva después de que pecaron, sí. Y el Señor, de esa manera, por medio del Espíritu Santo, nos da el don del arrepentimiento. Es un don. No se arrepiente el que quiere. Tú hoy puedes terminar esta reunión y puedes no arrepentirte de algunas cosas porque no quieres. Porque alimentas a lo mejor un rencor, un odio, alimentas una enemistad, ahí te sigues edificando en darte relevancia, de venganza. He visto eso en muchos con su padre, con su madre, etc. Es tremendo. Pero sí puedes pedirle al Señor que te dé el don del arrepentimiento. Por favor, Señor, produce en mí un arrepentimiento verdadero cada vez que me equivoque, cada vez que falle, porque no quiero endurecer mi corazón y oscurecer mi conciencia. Segunda de Corintios 7, 9 a 10 dice así la palabra de Dios. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Por su predicación fueron contristados, porque les corrigió fuertemente, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Habían abierto la puerta a que un miembro de la congregación se acostara con la mujer de su padre. Imagínate qué vergüenza, y no lo habían corregido. Eso lo denuncia Pablo en la primera epístola de Corintios. Y eso contaminó la iglesia. Y fueron permisivos. Y entonces participaron del pecado. Es terrible, iglesias en las que vienen parejas que ni siquiera están casados y les dan el pan y el vino y la comunión y todo esto. ¿Esto qué es? Se hacen cómplices del pecado oculto de amancebamiento o de otros pecados. Y Pablo lo denunció fuertemente. Echadlo de en medio de vosotros a ese perverso. Es uno de los pocos casos bíblicos del Nuevo Testamento en el que se habla de lo que es la expulsión. Tiene otro nombre, cuando alguien es ser excomulgado, la excomunión. Pero resulta que ahora les escribe estando contento y gozándose de que por esa intervención de Pablo se arrepintieron todos, e incluso el adúltero fornicario. Confesaron,
Se arrepintieron y pidieron perdón a Dios y restauración de la iglesia. Y entonces a él también le perdonaron porque fue un arrepentimiento verdadero. Y aquí les da la enhorabuena. Si vosotros le habéis perdonado, yo también lo perdono. Pero cuidado, las cosas claras. ¿Sabes? El pecado, si es tratado con un verdadero arrepentimiento, con la humillación de la confesión y recibir el perdón de Dios, no hay condenación ninguna después. Y es lo que dice aquí. No porque hayáis sido contristados, sino que porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es dolorosa la situación. El arrepentimiento conlleva dolor y tristeza, qué vergüenza. Porque habéis sido contristados en un Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Esa vergüenza, ese dolor, ese arrepentimiento lleva a que no haya ninguna pérdida, a que ese alma no se perdiera. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Una vez arrepentido, una vez que has pedido perdón, ya no hay más que arrepentirse. Ya Dios dice, olvidé tu pecado. ¿De qué me estás hablando? Algunos que parece que se arrepienten del mismo pecado y venga, insisten. Pero, ¿eso es que no has recibido mi perdón o qué? Si yo ya eché tus pecados a lo profundo del océano. Pero es el diablo trabajando en las mentes para seguir alimentando un sentimiento de culpa, porque claro, fue tan vergonzoso el pecado, o los pecados que sean, e incluso los pensamientos, yo no puedo ser perdonado, ¿cómo voy a ser perdonado?, etcétera, trabajos del diablo. Pero Dios sí, si hay verdadero arrepentimiento, está asegurado el perdón de Dios, porque si hay verdadero arrepentimiento, hay confesión. Y Dios, al que le confiesa su pecado, siempre le perdona de toda su maldad. Me gusta una frase que dice: una lágrima de arrepentimiento, una sola lágrima de arrepentimiento sincero delante de Dios conmueve el corazón de Dios y perdona toda maldad. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es la gran diferencia de sufrir la tristeza del arrepentimiento a estar sufriendo la culpa por no arrepentirse. Ese es el sufrimiento del mundo. A estar callando, como a estar engañando, a tener que vivir una doble vida, aquel que traiciona a su mujer, qué terrible, siendo un cobarde, que se oculta y que, pues eso, no puede ser feliz. Y como todo sale a la luz, al final eso acaba en divorcio. Pues más tragedia y más sufrimiento para el pecador no arrepentido. La palabra en el Evangelio, en el griego, para el arrepentimiento se llama metanoia, cambio de mente. Ya sabéis, estas palabras griegas, de ahí viene la paranoia, lo paranoico, aquel que tiene la mente trastornada. Pero metanoia significa cambio de mentalidad, cambio de pensamientos. Ese es el arrepentimiento, cambio de sentimientos. Los pensamientos que tenía que no eran de Dios, eran carnales, incluso diabólicos. Son desechados, aborrecidos, para dar paso a los pensamientos de Jesús, que son puros, sabios, nobles. Y así con los sentimientos, lo mismo. Eso es la metanoia. Y bueno, el arrepentimiento es la aurora de la virtud. Significa que no puede manifestarse virtudes, frutos del Espíritu Santo, sin arrepentimiento. Cuando alguien experimenta un arrepentimiento, se produce un cambio. Esa persona pasa de la oscuridad a la luz. Es un iluminado. Ha recibido el arrepentimiento
y por tanto reconoce que estaba en las tinieblas, que estaba en el error. Y es un cambio de ser malo a ser bueno. El que no se arrepiente de su pecado sigue siendo malo y va de mal en peor. Pero el que se arrepiente de verdad pasa a ser bueno, porque aborrece el mal, que ese es el verdadero arrepentimiento, odiar el mal. Pero no el mal de otros, que también, el mal sea el cual sea, pero sobre todo nuestro propio mal. Y yo digo que el arrepentimiento es la puerta del cambio existencial, del paso, pues eso, de ser malo a ser bueno, del paso de la insensatez a la sabiduría, del paso de la oscuridad a la luz. Dice Proverbio 8:13, el temor de Yahvé es aborrecer el mal. Ahí está el respeto a Dios. Y es recuperar el respeto a Dios, el arrepentimiento. Pecar es faltarle el respeto. Tener arrepentimiento verdadero es recuperar ese respeto, ¿no? Y el temor de Yahvé es aborrecer el mal. Y dice, la soberbia y la arrogancia es el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Palabras de Dios. Me gusta mucho una frase de Cervantes que dice, el arrepentimiento es la mejor medicina para el alma. Fíjate tú, yo diría que es una de las acciones inspiradas por Dios, sin la inspiración no pueden producirse, como he dicho, más sabias que hay. Porque el arrepentimiento nos lleva a mejorar, a cambiar y cambiar y cambiar, a permitir que Dios nos perfeccione y no cometer errores. Muchos de los pecados que cometimos ya vamos, ni se nos ocurriría por nada, ni con 1 millón de euros encima, cometerlos. Curiosamente la conciencia se va afinando cada vez más y aquellos pecados que antes ni casi eran perceptibles, ahora nos duelen. Yo lo imagino como ver un paño blanco como la nieve, lleno de lamparones de todos los colores, ¿no? Algunos pues repugnantes, ¿no? Sucios. Y cuando tú vas viendo el cambio de que esos lamparones repugnantes, sucios, desaparecen por la limpieza del perdón de la sangre de Cristo, resulta que aparecen manchas más pequeñas. Cuando desaparecen esas manchas pequeñas, resulta que debajo había otras manchas más pequeñas. Es un proceso. Primero porque seguimos manchándonos. Yo soy de los que pienso como las mujeres antiguas que decían, no es más limpia la mujer que más limpia, sino la que menos mancha. Pues así en términos espirituales. Hermanos míos, es la medicina para el alma. ¿Cuántas contiendas que producen rencores, celos, envidias, amarguras, se sanan con el arrepentimiento? Lo único que las puede sanar. Almas atormentadas por la culpa, almas atormentadas por el rencor, solamente pueden ser sanadas por el arrepentimiento. ¿Y para qué vamos a hablar de la amargura, que contamina todo? Y sin arrepentimiento verdadero no hay posibilidad de crecer espiritualmente. Y como resulta que te arrepientes por la gracia de Dios, pides perdón de corazón, Dios te perdona, y resulta que no eres perfecto, porque qué bueno sería, ¿verdad?
te arrepientes de todos los males, te avergüenzas y te horrorizas, y te bautizan en agua porque has muerto al ego, al mundo, al dinero, al amor al dinero, etc. Y te entierran. Y salir del agua diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, como dice Pablo, que esa es la vida. Pero resulta que no eres perfecto. Vaya papeleta. Y sigues cometiendo fallos. Por lo tanto, ¿sabes por qué no nos hace así perfectos Dios? Porque, vamos, no habría quien nos aguantara. Nos pondríamos a volar, Arcángel Miguel. ¿Te crees que se puede? Ya parece que hay algunos que ya no se conforman con ser apóstoles o superapóstoles. Ahora se están nombrando arcángeles en algunos ministerios. ¿Esto qué es, no? O sea, la soberbia religiosa puede ser increíble. Y podríamos, resulta, que ser trastornados por nuestra santificación total. No estamos todavía preparados para ser completamente santos aquí. Todavía no. Y por eso nos tiene que seguir en esta escuela de humildad de la vida, nos tiene que seguir dando con la vara. Quieto, que te has vuelto a equivocar con el piquito de oro que tienes. Y le has dado a la lengüeta, por ejemplo. Y así vamos, de humillación en humillación. Y agachar la cabeza. Y otra vez, Señor, Dios mío, cuánto trabajo te estoy dando, pero menos mal que no me abandonas. Amén. Aleluya. Por eso Pedro en su primera predicación después del bautismo del Espíritu Santo, que llevó a la conversión del Espíritu Santo a través de esa predicación a 3.000 judíos de todas las partes que vinieron a la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué es lo que les predicó? Pues mira, vamos a resumirlo en Hechos 2, 36 a 39. Hechos 2, 36 a 39. Esta palabra es actual. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, todos los que estaban ahí eran judíos. Aunque eran judíos griegos, judíos romanos, porque tenían doble nacionalidad, que vinieron a la fiesta, y judíos de Israel, de Jerusalén. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepamos todos nosotros que a este Cristo que nosotros crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Rey absoluto, ungido y único Mesías y único Salvador. Porque le hemos crucificado todos. No solamente, ahora ahí está hablando a Israel, a los israelitas, pero no le crucificaron solamente los judíos. De hecho, los ejecutores fueron los romanos, gentiles, de los cuales nosotros descendientes pues somos, del Imperio Romano, que aún tenemos algunos de los libros de leyes romanas. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haces cuando alguien viene y te dice: has crucificado a Cristo con tus pecados? ¿Qué haces? Venga, ya podrás decir, como yo, cuando me quería escaquear, me asomaba en el culto, cuando llevaba a mi mujer y a mis niños al culto, y veía y oía una cosa así, ¡chum!, salía corriendo y decía: déjame en paz, no me fastidies. 8 años me persiguió Dios. ¿Pero qué haces realmente? Si alguien te dice que has crucificado a Cristo, pues ese fue el desafío. Menudo pinchazo de espada de 2 filos. Y entonces ellos, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué haremos? ¿Estamos perdidos? A este judío Jesús que crucificamos, el Padre Eterno le ha hecho Mesías único, ungido y único Salvador. ¿Qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, nos llama al arrepentimiento. Sí. En el arrepentimiento verdadero Dios interviene, sin duda. Sin Él es imposible. Y interviene iluminándonos con la conciencia que nos revela el mal que hemos realizado. Menos mal que tenemos ese chivato, santo chivato de la conciencia. Sabes que los animales no lo tienen. Cuando insistan en decirte que eres un animal, que vienes de los animales, animal será usted, perdone, yo soy una persona hecho a imagen y semejanza de Dios, con una conciencia que ningún animal tiene. No tienen conciencia del bien ni del mal, no saben lo que es arrepentirse. Si cambian de actitudes porque les hemos dado con el palo, o porque les hemos quitado la comida, o porque les damos comida y comida, les motivamos a que respondan con sus instintos. Pero arrepentimiento, ¿de qué? No saben lo que es. Y eso es lo que nos diferencia. Es el soplo divino que Dios pone en el ser humano. La conciencia. Y las plantas tampoco tienen arrepentimiento. Y por eso hemos de predicar el arrepentimiento como Pablo también. En Hechos 26, 19 y 20 dice así. Hechos 26, 19 y 20. Ahora, lo que pasa es que es muy poco popular. Tú puedes ir a tu papá y decirle: papá, arrepiéntete, por favor. ¿Cómo te atreves a decirme a mí que me arrepienta cuando tú has sido un perráncano drogadicto? No sé, imagínate tú. Pues yo, ¿cómo hablé con mi papá? Yo dije: papá, hemos pecado contra Dios. El Señor me ha dado el don del arrepentimiento. Le he pedido perdón. Y vengo a pedirte perdón porque no he sido un buen hijo. Y después arrepiéntete tu papá y pide perdón a Dios conmigo. Y así lo hizo antes de morir. Pero si no somos valientes para decir a otros que se arrepientan, ¿qué evangelio predicamos? Hoy no se predica el evangelio de arrepentimiento, sino el de bendiciones, y ala, recibir éxito, premios, dinero, trabajo, lo que sea, ¿no? Y dice así Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Ese es el anuncio. Nos da vergüenza decirle a alguien que se arrepienta porque pensamos que es demasiado fuerte. No, más fuerte es que se vayan al infierno. Más fuerte es que sigan cometiendo errores graves con los cuales se autodestruyen, porque el pecado produce autodestrucción. La paga del pecado es muerte. La muerte empieza con una enfermedad. La mayor parte de las enfermedades vienen del pecado. Esto es terrible. Y entonces eso es que es más fuerte. Si no se arrepiente, se va destruyendo a sí mismo y va dañando a otros, porque cada error repercute en otras personas. Nos influenciamos unos a otros. Mis errores te pueden hacer mucho daño a ti, ¿verdad? Por eso no hemos de causar tropiezo unos a otros. Así que, por todas partes,
Les he predicado que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, no solamente un arrepentimiento de boquilla, sino las obras dignas del arrepentimiento, que es la humillación de pedir perdón a la persona ofendida, de retribuir el daño realizado. Obras dignas de arrepentimiento. Así que, hermanos, seamos valientes, pero cuidado. Porque si a alguien que es violento y le vas con que arrepiéntete así al pecho, cuidado. Tenemos que saber acercarnos a las almas para meterles la espada. La espada de 2 filos no es para acariciar. La espada de 2 filos es para decir: arrepiéntete o vas a morir. Arrepentíos o pereceréis, decía Jesús. Esto es terrible. Y aunque nos duela, a veces pero es que nos produce cobardía, el decir eso nos da cobardía, no nos atrevemos, pues no, Señor. Y no solamente hay que arrepentirse del mal que se ha causado, sino también por haber dejado de hacer el bien. Esto lo he meditado, y con algunos que han abandonado el ministerio, y que el Señor me ha llevado a ministrarles. Pero ¿cómo puedes hacer algo así? ¿Dónde está tu respeto a Dios? ¿Dónde está tu dignidad? Dejar de ser un ungido, un siervo de Dios, para buscar lo tuyo, para trabajar por dinero. ¡Qué vergüenza! Arrepiéntete y vuelve al Señor, que quizá pueda restaurarte. ¿No te das cuenta de todo el bien que podías haber seguido haciendo en este tiempo que llevas sin servir a Dios? Como hay algunos que les vi en misiones sirviendo a Dios, haciendo el bien, y ahora están malgastando sus vidas y malviviendo encima. Sí, hermanitos, aleluya, qué bueno es arrepentirse, qué sabio es. Arrepentimiento y confesión. Salmo 32, del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el que ha recibido el perdón de Dios. ¡Qué paz! Y cubierto su pecado. Eso es ponerse a cuentas con Dios y estar en paz. Cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No ha engañado, no ha ocultado su maldad. Se ha avergonzado, se ha sincerado, pero ha pedido perdón. Dice este salmista David: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras oculté mi pecado se enfermaban mis huesos. Fíjate, una de las causas de la enfermedad. En mi gemir todo el día. Gemir, ¿por qué? Por la vergüenza, ahí dando vueltas y vueltas. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mientras ocultas el pecado, la mano de Dios se agrava y se agrava contra nosotros. Arrepiéntete. No puedes seguir así. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces la consecuencia: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esta es la oración de todo santo. Fíjate tú, aunque estemos santificados, hemos de orar así. Porque siempre hay algún fallo, algún pecadito o pecadazo. Porque a veces nosotros medimos diferente, comparan diferente el pecado de otro que el nuestro. A los de los demás son pecadazos, los nuestros son pecadillos. Pero claro, mi pecado te declaré
Y esta es la oración de todos los santos. ¡Qué bueno! Cada día es parte de la oración que debe cerrar el día, en el balance, las cuentas con Dios de cada día antes de doblar la oreja. Perdóname de los errores de este día, de pensamiento, de palabra, de miradas y de omisiones, de hechos y de omisiones. Límpiame, santifícame y ayúdame, Señor. Y entonces tendrás un feliz sueño, porque el perdón viene y la paz de Dios te lava los pies, Jesús, del polvo del camino. Y dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para que no perezcan, todos tienen que proceder al arrepentimiento. No hay otra forma. No hay salvación sin arrepentimiento. Por eso, qué bueno confesar cada día nuestros pecados, reconocer que fallamos, como dice 1 de Juan 1, 5 a 10. Unos versículos más antes de terminar. Este es el mensaje que hemos oído, de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, sino andamos en ocultaciones, en oscuridades. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión unos con otros porque el pecado nos separa, nos divide, nos roba el amor entre nosotros, nos roba la paz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quieres hoy arrepentirte y pedir al Señor que cada día nos dé el don del arrepentimiento y no pase un día sin reconocer nuestras faltas, porque cada día fallamos, no hay un día perfecto, ninguno, para que así primero aprendamos a vencer la tentación, a aborrecer el pecado y aprendamos humildad, reconociendo la humillación de nuestros errores, que eso es humillante, y arrepintiéndonos de los mismos. Si quieres pedírselo al Señor, vamos a orar juntos, si te parece, y te pones de pie conmigo para orar juntos con el Salmo 51. Salmo 51, del 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dilo, léelo, que está en la pantalla. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, más y más, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio.
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría del arrepentimiento es la mejor sabiduría para vivir cada día. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría que viene de estar limpio, santificado, perdonado. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cada día hay que tener una renovación en la conversión de Jesucristo. Perdona todos mis pecados, Señor, dilo. Perdóname de toda maldad, Señor. Quita de mí toda iniquidad. Santifícame. Límpiame, Jesús, con tu sangre. Y ayúdame a no caer en tentación. Líbrame del mal. Sigue guiándome por medio de tu Espíritu y de tu palabra, hablando a mi conciencia cada día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.